rasgos generales arrancando, el mercado de trabajo argentino en el 2024 tuvo una tasa de actividad total, sí, que en el cuarto trimestre fue del 48%, de empleo fue del 45% y de desocupación una tasa del 7%, donde si nosotros vemos estos datos a simple vista, podemos ver que estamos hablando de un mercado laboral estable. Pero cuando empezamos a desagregar, ¿sí?, por género, la cosa cambia. La tasa de actividad, ¿sí?, lo que muestra es que los varones tienen una tasa de actividad durante el año 2024, un promedio, ¿no?, del 70%, mientras que el de las mujeres fue del 52%, ¿sí? Mismo la tasa de empleo, donde también hay una brecha, varones 65%, mujeres 48%, y tasa de desocupación, donde más se nota es cuando uno ve los datos, está separado por edades, ¿no? Entonces tenemos varones jóvenes que abarca entre 14 y 29 años, que tienen una tasa de desocupación del 13%, mientras que el de las mujeres jóvenes es del 16%. Pero me parece que el dato más relevante es... Sí, por ahí la tasa de subocupación, que el promedio, digamos, para el 2024 fue el 11%, y si uno lo mira así, bueno, en promedio por ahí no nos plantea mucho, pero en el informe del 8M que hizo INDEC, también estaba acá el dato de cómo desagregamos eso entre mujeres y varones. Y en ese caso la tasa de subocupación de mujeres asciende al 14% frente a que los varones no llega al 9%. Entonces, digo, estas cuestiones que uno puede ver en cómo mide, digamos, a través del EPH, el INDEC, las tasas de actividad y las tasas de empleo, de desempleo y de subocupación. Primero, acá hacer un paréntesis de que todavía estamos en un contexto de donde las estadísticas nos muestran datos binarios, mujeres, varones, ¿sí? Y no tenemos datos, por ejemplo, de disidencias, que sabemos que son un colectivo muy vulnerable y en el mercado laboral más aún, ¿sí? Ese me parece que son datos ahí como importantes para ver. O sea, en la subocupación hay sobrerepresentación de mujeres. Exactamente. Y también hay algunos datos que tienen que ver con, el mercado de trabajo. Ustedes ven en los datos que les fuimos mostrando, se ven las brechas, ¿sí?, las diferencias que hay de acceso al trabajo entre mujeres y varones, pero también es importante saber que estas diferencias son más marcadas según los quintiles que estemos analizando. O sea, las mujeres que están en los niveles más bajos de ingreso, ¿sí?, presentan las tasas mucho más altas, ¿sí?, de desocupación, ¿sí?, de subocupación, y esto estamos hablando de empleo formal. Sí, sin abarcar o incluir dentro de la medición lo que es la representación de las mujeres en el empleo informal. Pienso, pienso en que las actividades que más bajaron, o por lo menos es lo que también conocimos esta última semana, bueno, tienen que ver con la industria, tienen que ver con la obra pública. Claro, ahí hay una sobrerepresentación de varones también, ¿es cierto? Entonces por ahí quedamos fuera de esa medición. Más vale que el desempleo impacta independientemente del género. Cuando una familia se queda sin laburo, un miembro cagó la familia, porque ninguna familia no necesita de dos ingresos. O sea, no. Es muy muy bajo el porcentaje de familias que se pueden mantener con un solo ingreso. Pero de veras que lo que yo creo que por ahí es complejo de saber es cuántas mujeres hoy, bueno, ya no tienen la changuita de cuidar a un niño, un vecino en el mercado informal de los cuidados, ¿no? Claro, el trabajo de cuidados es uno de los trabajos que más se resintió, y una de las cosas que por ahí me parece importante resaltar acá, y quizá, bueno, es reiterativo, pero tiene que ver con que es un trabajo que no se mide, claro, ¿sí?, que no está en estos datos que nosotros estamos mostrando. Vos decís, bueno, industria y construcción tenemos datos, porque las personas al momento de, vos tenés una nómina de empleados en una obra y eso se registra, ¿sí? Pero el trabajo de cuidados que hacen las mujeres, qué sé yo, que hacen mis estudiantes de la universidad para poder mantenerse acá estudiando en Santa Rosa, por ejemplo, son datos que no se miden, porque obviamente es un trabajo que está informalizado. Uh-huh.
Sí, y también entender de que la relevancia de la medición de subocupación se relaciona con lo que es este trabajo y tiempo que decía Ari, que no está remunerado y no está medido, que se hizo una medición en el año 2021 con la encuesta nacional del uso del tiempo, y se correlaciona con que las mujeres tengan trabajos más de media jornada o part-time por una cuestión de que destinan alrededor de 6 horas y 7 minutos diarios a lo que es las tareas del cuidado. Y otro de los datos relevantes de esa encuesta es que más del 90% de las mujeres, 91%, realizan trabajo doméstico no pago, mientras que en los varones ronda el 75%. Entonces eso es tiempo que las mujeres no pueden dedicar a insertarse, porque también lleva tiempo insertarse en el mercado formal, y poder tener un trabajo de jornada completa, ¿no? Y con las condiciones formales y de derechos. Sí, a ver, también tengamos en cuenta que los trabajos informales son trabajos que de cierta manera tienen cierta flexibilidad, porque si a mí el empleador me tiene informalizada, bueno, tampoco, digamos, si yo pido un día porque tengo, no sé, un hijo enfermo o lo que sea, quizá, o sea, si me lo niega, digamos, yo podría tener alguna otra, qué sé yo, represalia, por lo menos de decir, che, mira, yo sé que vos me tenés informalizada. ¿Sí? Entonces, estas cosas también hacen que el trabajo, digamos, que el trabajo de cuidados tenga cierta flexibilidad que a veces permite, digamos, tener un ingreso por un lado, aunque esté aceptando condiciones. He escuchado algunas economistas que plantean que es muy complejo hoy decir que hay desempleo, porque las personas que quedan por fuera del mercado formal se transforman en emprendedoras, ¿no? Entonces, qué sé yo, venden tortas, se suman a una app como Uber o como, qué sé yo, las que sean, pedido ya, se hacen uñas. Sobre todo, digo, estoy hablando de lo que hacen las mujeres normalmente cuando están por fuera del mercado del trabajo. Entonces, bueno, no, desempleo no hay, porque están empleadas. Entonces es complejo también en la definición conceptual de que estamos hablando, a ver, ¿no? El futuro del mercado laboral se está polarizando. Quizá como la política que se está polarizando, bueno. Y a ver, lo que uno empieza a ver es que hay empleos muy calificados, ¿sí? Hay demanda de empleo muy calificados y demanda de empleo, digamos, muy precarizado. Y ahí es donde aparecen las apps, plataformas. Es más, si uno mira algunos datos que tienen que ver con el mercado laboral de cuidados de Europa, de Estados Unidos, ya hay una plataformización, ¿sí?, del trabajo de cuidados. Que a ver, esto es nuevo y todavía estamos mirando a ver si eso va a redundar en una mejora para el trabajo de cuidados en el sentido de la formalización, o va a seguir reproduciendo sesgos, por ejemplo, discriminatorios en lo que respecta a personas migrantes. Claro. ¿No es cierto? Que es lo que en realidad uno ya podría estar, por lo menos los primeros datos van dando cuenta de que en esta selección que hace el empleador, que entra una plataforma, ¿sí? Y por ahí, digamos, de un menú, elige una determinada trabajadora, bueno, ahí puede poner ciertas condiciones y esas condiciones, en definitiva, lo que hacen es reforzar ciertos sesgos. Uh-huh. No sé cómo es el término, creo que he escuchado, pero algo así, que es como que son niñeras, que están en esas apps y los empleadores de Estados Unidos o Europa eligen y, bueno, viajan con una suerte de visa, no es de trabajo, pero sí de un empleo, y entonces también ellos lo que hacen obviamente es no generar una dependencia, porque cambian cada 3 o 4 meses, justamente porque esas visas duran eso. Sí, a ver, por ahí... Las corrí de tema, y ahora volvemos. No, sí, alguna, para más o menos terminar de cerrar esto. O sea, lo que se está viendo también en el mercado laboral a futuro es que el trabajo de cuidados es uno de los trabajos del futuro. Claro. ¿Sí? O sea, y representa el 75% del trabajo a futuro. Entonces, digo, esto va a ser algo en lo cual los estados van a tener que hacer hacer algo. Exactamente.
Y por ahí, bueno, esto que planteábamos de los datos y de cómo estamos viendo a las mujeres en términos de empleo, yo creo que también tiene que ver con el recorte que sufrimos, ¿sí? El 2024, con el nuevo gobierno, sufrimos recorte en todas las políticas de cuidado. El 90% de las políticas se desfinanciaron o quedaron sin efecto. Entonces, eso también implica, ¿sí?, que lo que charlamos por ahí en la primer columna que hicimos es una reprivatización de los cuidados, que eso vuelve a recaer. Y les hago una consulta que es más incluso de experticia de ustedes. ¿Son confiables los datos del INDEC? A ver, yo creo que son confiables los datos. Podemos discutir si las metodologías, ¿sí?, con las cuales esa es mi opinión, ¿no? Sí, claro. Mica, la tuya. Las metodologías con las cuales se van construyendo las estadísticas, puede ser que en algún caso queden como desfasadas en el tiempo, ¿sí?, con los cambios que va teniendo la sociedad. Pero también pensemos que hacer un relevamiento estadístico es muy costoso, ¿sí? Entonces, cambiar esas metodologías a veces también es muy costoso hacerlo, y quizá digamos, nos estamos quedando con algunas cosas finitas, ¿sí?, en ese sentido. Sí, coincido. La realidad que es una fuente de datos muy valiosa, sí, que tiene periodicidad y que mide cuestiones técnicas muy relevantes. Sí, hay por ahí cuestiones metodológicas que han quedado desfasadas en el tiempo y que requieren su revisión, pero... Porque bueno, es lógico que aparezcan también algunas dudas sobre esa construcción de datos en base a que este gobierno nacional manipula permanentemente los datos que da a conocer. Pero bueno, el INDEC siempre ha sido lo único que... Sí, yo creo que en ese sentido creo que el gobierno no está usando mucho los datos del INDEC. Así que, o sea, es como que parece que son dos fuentes de información que van en paralelo, o no en paralelo, pero se van cada vez separando más. Claro. Y eso quizá también me parece importante para el instituto, porque eso le permite, de alguna manera, medir, ¿sí? O sea, utilizar estas metodologías, medir los distintos indicadores que tenemos. A ver, ¿cuándo fue? ¿A principio de marzo que salió el de capacidad instalada? Sí. También, a ver, nos están diciendo que la capacidad instalada de la industria está en un 54%. Claro. O sea, eso nos está planteando una economía que está teniendo dificultades, que está teniendo una baja en la actividad económica. Sí, que hay una retracción en la producción industrial, en todos los ámbitos, porque industrial con el que hablé te dice que está produciendo al 50%. Claro, después eso, a ver, en la narrativa del gobierno no aparece el dato. Claro. Entonces, bueno. Sí, no, porque también, qué sé yo, salió la canasta crianza, salió, bueno, el 8M, los datos del 8M que decías vos recién, y yo digo, bueno, es cierto, este gobierno repulsa bastante la verdad en general, pero los datos parecen bastante válidos en ese sentido. Sí, de hecho son datos de publicación mensual, son públicos. Esto UCI, que es capacidad instalada, EMAE, que muestra los niveles de actividad por sectores económicos. La caída está pronunciada en sectores manufactureros o intensivos en mano de obra ya desde comienzo del año pasado. Y son datos que salen mensuales y las caídas están. O sea, lo que sería el pantallazo macroeconómico está. Después cada uno le puede ir dando la lectura, pero para mí me parece representativo. Muy bien, señoras. La torta y las migas es esta columna que llevan adelante Mica Bassi y Ariana Gómez. Y hablamos de economía con enfoques feministas. En este caso, mercado del trabajo, los datos del INDEC. ¿Algún cierre, alguna perlita, algo que les haya quedado? No, a ver, un último así tema cortito que tenía que ver con esta informalidad del mercado y con lo que implica la informalidad al momento de jubilarte. ¿Sí? No tengo aportes, entonces si no tengo aportes, sí o sí estoy dependiendo de una moratoria previsional que me permita a mí acceder a algún tipo de, digamos, de jubilación o pensión. Y bueno, y en este caso, la semana pasada, el domingo, 23 de marzo, terminó de
de regir la moratoria previsional, y eso me parece que también es un punto Sí, sobre importante. todo porque en uno de los boletines que publica el CIPA, que es el que mide otra de las mediciones, durante el tercer trimestre de 2024, entre enero y septiembre del año pasado, se otorgaron casi 315.000 nuevas jubilaciones, donde de ese total, el 74%, alrededor de 233.000, accedieron mediante este tipo de moratoria previsional, que la moratoria lo que permite es que aquellas personas que no lograban completar los 30 años de aportes que exige la ley para poder jubilarse, puedan acceder a una jubilación a través de esta política pública. Sí, pasó sin pena ni gloria el vencimiento de la moratoria. A mí me dolió muchísimo porque lo tratamos en la semana en Radio Kermés, porque de veras que además ahí sí hay también sobrerepresentación de mujeres en las moratorias, y claramente que no nos responde al problema de base, que es la informalidad del mercado, sobre todo para las mujeres, que es lo que siempre decían los radicales, Lustó y eso, ¿no? Pues incluso Martín Berongaray, en contra de las moratorias siempre, porque dicen esto fomenta el mercado informal. No, perseguime a los evasores. No, me dejes sin comida a las jubiladas. Ese es el quid de la cuestión. Sí, ese es el quid de la cuestión, y una de las cosas, bueno, importantes de que quede sin efecto esa moratoria es que las mujeres van a tener que esperar hasta los 65 años para poder acceder a una pensión, a la PUAM. Eso por un lado. Segundo, que la PUAM es el 80% de la jubilación mínima, o sea que hoy estamos hablando de no llega a 300.000 pesos, ¿sí? Y por otro lado, no tiene derecho, digamos, a pensión, o sea, ante el fallecimiento no hay, digamos, no existe ese derecho, y por otro lado, que me parece importante, que es incompatible con otros ingresos. Sí, exacto, que no podés ser monotributista. Exactamente. O sea, por ejemplo, te pagan 283 lucas, creo que es la PUAM, Sí. Y no podés sacarte un monotributo aunque sea para, para vender, no sé, para vender algo. Tenés sí. que manejarte en el mercado informal absoluto. Exacto. Sí, a febrero fueron 293.000 pesos, con el ajuste del 2,2%, más un bono de 70.000 que se da de forma extraordinaria, lo que completa ese monto. Y también destacar que, según datos del ANSES, o sea, entre el 2006 y el 2022, más de 3 millones de mujeres se jubilaron y pudieron acceder al sistema previsional argentino a través de la moratoria previsional. Por lo tanto, también, o sea, no solo se habla de política pública, sino de justicia social, de acceso a derechos. Claro. Bueno, cosas que se pierden y que ojalá en algún momento, no muy lejano, podamos recuperar. Compañeras, muchas gracias. Excelente aporte. La torta y las migas, ya venimos. En un mundo de